Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús nos dejaba paz. Y la paz, iglesia, no es ausencia de problemas, no es ausencia de aflicciones, no es ausencia de amarguras. La paz precisamente es que en medio de esas dificultades, problemas y amarguras, Dios trae una calma que tú ni yo podemos ni entender. Yo sé que Dios está, yo sé que Dios tiene el control y las riendas de mi vida por cuanto yo se las dejé a Él. Hermanos, en medio de una sociedad donde la palabra no vale nada, necesitamos saber que para Dios tu palabra cuenta. Y aun cuando uno falla, Dios sigue siendo fiel y su pacto de amor no cambia. Pero cuando tú y yo oramos al Señor y le decimos: Cristo, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi corazón. Cristo, yo quiero que tú lleves las riendas de mi vida, porque qué decisiones tomar, qué hacer, cómo vivir, yo no lo sé. Pero tú que eres Dios, que estás desde el principio de la fundación del mundo, que eres mi Padre y que me amas, Señor, lleva mi vida, guía a mi familia y llévanos a lugares de delicados pastos y allí haznos descansar. Y todo ello en medio de una sociedad donde Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estaba hablando a sus discípulos porque ya no quedaba mucho para que Jesús fuera muerto y resucitado al tercer día. Y les estaba diciendo: estoy pronto para ser entregado. Me van a entregar los principales sacerdotes, me va a entregar la jerarquía alta, porque no quieren liberar al pueblo del juego de la religión. Porque la religión vende mucho y cuenta mucho, manipula mucho, pero una verdadera relación con Dios cambia, transforma por completo la vida del hombre. Y Jesús dijo: yo no doy la paz como el mundo la da. Y en mí vais a tener paz. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios? Estar en Cristo. En mí tendréis paz. Cuando tú reposes tu hombro sobre mí, cada vez que tú ores y clames, quiero que sepas, Marta, María, Luz, cualquiera que sea tu nombre, Marc, Martín, Margarita, Olivia, Raquel, si tú estás en mí y tu mente y tu corazón están en mí, tú vas a tener paz. En el mundo, claro que va a haber aflicción. ¿Estamos exentos? Si estamos en una naturaleza caída, Cristo prometió eternidad e inmortalidad, pero arriba en los cielos. No aquí en la tierra, en medio de una sociedad caída, malvada, perversa. El único que puede guardarte y librarte es Dios. Pero en el diario vivir, todos vamos a tener que pasar y cruzar el Mar Rojo, cruzar el río Jordán, y todos tendremos que orar para que murallas de Jericó caigan en nuestras vidas. Estoy hablando del pueblo de Israel antes de la venida del Salvador. Cruzó el Mar Rojo en seco. Los egipcios venían detrás de él con gente a caballo, con carros, venían para matarles, y Dios abrió el mar delante de ellos para traerles libertad a los cautivos. Ese es el símbolo hoy en día de Cristo, nuestro libertador, y Cristo, nuestro Salvador. Pero después de haber pasado el Mar Rojo, tenían que cruzar el río Jordán. Y cruzar el río Jordán significa que se abrirá una etapa nueva, donde yo tendré que dejar atrás traumas,
tristezas, amarguras y pasado y el ayer que quieren tirar de mí, que quieren marcar mi presente y mi futuro, pero Cristo nos llama a cruzar ese Jordán. Porque hay una tierra prometida que se abrió paso para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no es más que el ser humano en la tierra. Porque Dios mostró como ejemplo a una nación. Pero esa nación somos tú y somos yo. Porque el corazón del hombre es rebelde por naturaleza, es incrédulo por naturaleza, no cree, prefiere creer en cosas pasajeras y mentiras de hoy en día antes que creer en una obra de redención, de cambio y de conquista. ¿Sabes por qué hoy en día no quiere nadie creer? Porque significa morir a mí y morir a mi yo. Quien quiera seguir en pos de mí, Lucas 9:23, quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera ganar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. ¿De qué le sirve al hombre tener este mundo, poder, potestad, éxito, fama, si pierde su alma y se pierde a sí mismo? No servirá de nada. Necesitamos conocer a Cristo. ¿Cuál es mi cruz? Por generaciones o la cultura siempre ha dicho, ¡ay, qué cruz tengo! Vaya hijo que me ha tocado. ¡Ay, qué cruz con esta persona! Y pensamos que nuestra cruz son los problemas. Y Cristo nos llevó a identificarnos con la cruz por cómo Él sirvió al Padre, obedeció al Padre, se humilló al Padre, se sometió a la voluntad del Padre. Eso hizo Cristo, esa es mi cruz, identificarme con Cristo en su muerte y en su resurrección. En que mi vida vieja tiene que quedar atrás y en que hay una vida nueva en la que yo tengo que vivir para Él. Pero el costo es alto, porque yo tengo que decir, Señor, no mi voluntad, la tuya. Unos días más tarde, hemos leído en Mateo 21 la parte de la entrada triunfal de Cristo, pero unos días más tarde Jesús estaría en Getsemaní y estaría orando al Padre con lágrimas de sangre, sudor de sangre, y le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Segunda vez, Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Porque lo que Jesús tenía que enfrentar era cargar en sus hombros mi pecado, mi mentira, mi engaño, mi vanidad, mi rebeldía, mi desobediencia, mi desorden, mi vida de decir, ahí te quedas, yo sigo mi vida. Y Dios Padre depositó en el Hijo el peso de pecado de toda una humanidad. Y Jesús decía, si es posible, Padre, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. No sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No sea mi vida, yo quiero una vida fácil. El ser humano, no te preocupes, no te sientas mal, porque yo también. ¿Quién quiere problemas? ¿Quién quiere dificultades? ¿Quién quiere momentos durísimos en la vida? Nadie los quiere. Yo no los quiero. Yo se lo dejo para los malos y los maldados, que sufran. Pero Jesús fue perfeccionado por cuanto obedeció. Sacrificio y ofrenda no quisiste, he aquí vengo presentando mi cuerpo y mi vida. Y la identificación de Cristo y la identificación de la cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es que aún a pesar de problemas, aún a pesar de problemas y de circunstancias, yo voy a seguir sirviendo a Cristo, yo voy a seguir permaneciendo en Cristo, yo voy a seguir teniendo fe, porque aquel que me lavó y me purificó y tiene el control de mi vida, sé
que me llevará a buen destino. No todo lo entenderé, no en todo Dios me responderá en la medida que yo quiero, pero no se haga mi voluntad, hágase la suya. Yo sé que tengo victoria en cualquiera de las maneras, porque Cristo en su humillación recibió exaltación. La palabra de Dios dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os levantará cuando fuere el tiempo. Pero mi vida tiene que caminar rendida. Por eso Jesús, en esa entrada triunfal en Mateo 21, entraba en Jerusalén y les dice: id a la aldea siguiente. ¿Lo tienes? Mateo 21. Vamos a desgranar un poquito más esta palabra. Mateo 21, 1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la multitud se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo, dijo: hosana al Hijo de David. Se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Pocos, como un niño, saben alegrarse y gozarse en Dios. Pocos, como un niño, aplauden y cantan. Por eso el Señor dijo: en los niños y en los que maman Dios perfeccionó la alabanza. Porque nada como un niño para proclamar a Dios y alabar a Dios. Leemos esta última parte del texto porque así como Jesús entró en mansedumbre y en humildad, también usó de autoridad. Cuando vio a su generación y en el templo, donde en la casa de Dios no se guardaba orden, donde la casa de Dios era un puro desorden para todo, donde la gente había convertido la fe en una pura religión. La gente en estos días sale y entra despavorida, por un lado haciendo penitencia, por un lado queriendo reconocer la obra de Jesús, pero terminado esos días, siguen su propia vida y siguen la misma vida perdida y apartada de Dios, sin buscar al único Dios verdadero. Por eso Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Si uno viene a la iglesia, uno viene para oír la palabra, no para dormir, no para jugar, no para entretenerse. La iglesia no es un club social.
Hay lugares fuera donde uno puede entretenerse, gozar y relacionarse. Pero cuando uno viene a una iglesia, cuando uno viene en busca de Dios, uno va a buscar escuchar la voz de Dios. Porque necesitamos alimentarnos de aquel que es vida y aquel que es salvación. Cuando Jesús entró y empezaron a gritar, ¡Hosana! La palabra Hosana significa salva, oh Rey. Eran voces de aclamación, gritos de reconocimiento, pero Hosana se utilizaba mucho para cuando un pueblo oprimido pedía a su rey liberación. Liberación, Jesús, salva, Hosana, salva, sálvanos, ayúdanos, redímenos. Y no estaba hablando solamente de comida y de bebida. Reino de Dios se revela en salvación. Señor, limpia mi alma y mi corazón caído. En estos días veía el testimonio de dos músicos, cantantes muy importantes, uno sobre todo que tiene una fama tremenda en el mundo latino, puertorriqueño, y que él se hacía llamar el Guasón. Tenía canciones de trap y él estaba cantando con un desenfreno tremendo y él reconoció, mi vida estaba tan perdida, tan vacía. Yo no podía ni dormir, gente que padece insomnio, pero ya como algo diagnosticado por los médicos, que sepas que esto es lo que hay y no tienes más. Y este joven cuenta el testimonio que una noche en medio de su tormento comienza a orar y comienza a declarar el salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Dice, yo recité ese versículo vez tras vez con lágrimas en mis ojos y yo le dije, Jesús, te pido que me ayudes a dormir. Dice, y mientras recitaba este versículo, caí en un sueño profundo. Nunca más he vuelto a necesitar pastillas. Cristo es el que me liberó, Cristo es el que me salvó. Mi mente estaba loca y perdida, por cuanto tú atraes el mundo de las tinieblas, por cuanto tú buscas en las tinieblas, lo único que hay en tu mente y en tu corazón son tinieblas. Y dice que en la medida en que ayunaba y oraba y leía la palabra fue desatado de un montón de influencia demoníaca y fue liberado de pensamientos de suicidio, de muerte, de depresión. Dice, y ahora vivo con gozo y con alegría en mi corazón. Solamente Cristo puede romper yugos de iniquidad. Pero vivimos en medio de una generación que viene y va, que entra y sale y no se para a buscar a Dios y no se para a examinar su corazón, su alma y su interior para reconciliarse con nuestro Dios. En aquel tiempo los judíos pedían señales. Si tú eres el Hijo de Dios, haz señales como sucedían en el Antiguo Testamento, en la naturaleza. ¿Recuerdas el mar abierto? Y cuando los judíos estaban con Jesús, muéstranos señales del cielo. Y Jesús les dijo, hipócritas, cuando miráis al cielo, sabéis por cómo están las nubes, sabéis si mañana va a llover, si va a salir el sol. ¿Y no sois capaces de reconocer estos tiempos? Sanidades, liberaciones, reino de Dios en medio nuestro. ¿Y no sois capaces de reconocer que Dios ha bajado a la tierra a través de Jesucristo nuestro Señor? Era Él revelándose a toda una generación. Más adelante a Pablo le pasó lo mismo. Ven conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios 1:18. No creas que vivimos en medio de una sociedad distinta a la que vivieron hace 2000 años. La historia se repite porque el hombre se repite
en su ignorancia, en su rebeldía, en su propia doctrina. Primera de Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz, di conmigo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Porque los judíos decían: si es Dios, que muestre milagros. Si eres Dios, haz lo que yo te pido. Pero Dios no está al servicio del hombre. Somos nosotros quienes nos rendimos a Él, a su perfecta voluntad. Y cuando Dios quiere obrar, ni nos necesita. Tú y yo oramos y presentamos nuestras peticiones, pero cuando Dios quiere obrar, Dios va a obrar con poder. Porque si no, qué injusto sería Dios. ¿Qué pasa? Que si muchos oran por alguien, esa persona recibe su petición. Y tú que estás orando y que nadie conoce tu clamor, tu adversidad, tu aflicción, tu dolor, ¿qué pasa? ¿Que si no hay nadie orando por ti, Dios no va a escuchar tu oración? Dios responde a todo aquel que le cree y le busca de todo corazón. Hayan 1000, 2000, 10.000 o una persona sola orando. Así seas tú en medio de tu casa, en tu hogar, donde nadie te conoce, donde no tienes relación con mucha gente, pero tú estás clamando a Dios con todo tu corazón. Dios responderá a tu clamor. Hemos sido llamados y predestinados para conocer a Dios y las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. El evangelio en mi casa entró por la hermana de mi abuela. Ella, por causa de dificultades de la vida, por traumas, ella tenía como ataques de locura. Y en una convención en Botiche, en una campaña misionera, oraron por ella y mi tía fue libre. Tomaba pastillas una detrás de otra, Valium, relajantes, todo lo que había en aquel tiempo, y fue sanada. Unos años más tarde, no muchos años más tarde, Dios se la quiso llevar. Padeció cáncer, toda su familia, y no tenía hijos. Y a veces pensamos: ay, ¿quién me va a cuidar? Y si caigo enfermo, yo estoy sola, Gema, yo estoy solo. Nadie mira por mí. Dios proveyó y toda su familia la arropó. No, estaba su esposo, pero no había tenido hijos, y ella falleció rodeada del amor de su familia, y el Padre la llamó a su presencia. La sanó en un momento puntual, pero cuando Dios quiso: vamos, hija mía. Y a través de ese momento entró el evangelio en mi familia. El siguiente en ser tocado, ¿a quién? Mira, hermanos, los milagros muchas veces son para los incrédulos. Porque en mi familia, el más duro de pelar, papá, ese eras tú. Porque en la casa de mi padre nunca se había hablado de Dios.
Nunca nadie les había dicho que Dios está, que Dios te ama. Y así que era el más duro, le encantaba la ciencia y ojo, fe y ciencia no están reñidos. Pero mi padre tenía libros de astronomía y veía de aquí a allá y Dios, déjame de Dios. Pero cuando Dios quiere atraerte a la cruz, cuando Dios quiere redimir a una familia, Dios va a decir, a ver, el más duro, porque sabe que ese que se resiste va a tener que venir sí o sí. Y Dios tocó la salud de mi padre y tuvo un año más tarde que venir rendido a los pies de Cristo con toda la familia. Bendito el día que en medio de la prueba y de la adversidad dijimos, Jesús, ayúdanos. Jesús, libértanos. Pero Jesús, perdóname por haber vivido al margen de ti todo este tiempo. Quiero conocerte, amarte y servirte. Y en medio de esas oraciones y de esa búsqueda hubo un despertar espiritual en nuestra familia. Busca ese despertar espiritual en la familia y que las dificultades ni los problemas hundan ese momento de apertura espiritual en la familia. Cuando Jesús entró y toda la gente delante y detrás aclamaba Hosana al Rey, Hosana al que viene en el nombre del Señor, dice que toda la ciudad se conmovió, se estremeció. Y yo, hermanos, creo que fue un momento de apertura profética y espiritual para Jerusalén, porque Jerusalén era el centro neurálgico de adoración. Allí iban todos los judíos. 2,5 millones se calcula que tenía que haber como mínimo en Jerusalén en esos días. Y Jesús, cuando se presenta y se revela como Rey, lo hace en un momento crucial. Dios viene a nuestras vidas en momentos cruciales y Dios va a venir en el momento donde se necesita intervención divina. Y Dios está. Dios me ayuda a pasar el Mar Rojo, Dios me ayuda a cruzar el Jordán y Dios me ayudará a derribar Jericó. Eso será otra predicación más adelante. Pero en esta tarde, iglesia, si con un pensamiento quiero dejarte, es que la misma entrada triunfal que hizo Cristo en Jerusalén sea esa misma entrada triunfal que le des en tu corazón. Porque Cristo no va a ser menos que Rey y Señor de nuestras vidas. A Cristo no le podemos dar las migajas. A Cristo no le podemos dar lo que nos sobra. A Cristo no le podemos dar solamente nuestros momentos de miseria. Le daré mis miserias para que Dios las convierta en riquezas espirituales. Pero le daré lo mejor de mí. Mi juventud, mi inteligencia, mi salud, le daré todo lo que soy, todo lo que tengo para servirle todos los días de mi vida. ¿Tú crees que el pensar con cordura es algo normal? Y tú no sabes cuánta gente anda loquita en su mente, ha perdido todo raciocinio, ha perdido todo discernimiento entre el bien y el mal por causa de rebeldía, de pecado. Y tú y yo estamos aquí escuchando una predicación. Tu mente, el que más o el que menos, procesa con entendimiento reino de Dios, favor de Dios. Y el pensar, la inteligencia que Dios te da es un privilegio. Ponlo al servicio de Dios. No pienses vanidades ni tonterías. Que tu mente no se vaya hacia lugares que ni corresponden, ni valen, ni sirven. Entrégale tu mente y tu corazón a Cristo. Estudia la palabra de Dios. Si queremos conocer a Dios, Dios se revela a través de las Escrituras. Quien no se para a conocer las Escrituras no conocerá la voluntad revelada de Dios para su vida. Este joven que había perdido hasta su cabeza con tanta música perdida y con tanta declaración de oscuridad y de tinieblas, dice que en la medida que oraba,
y buscaba en la palabra, su mente fue cogiendo cordura, entendimiento y buen raciocinio. ¿Quieres tener cordura, entendimiento, raciocinio y sabiduría para tomar decisiones en tu vida? Acude a la fuente, acude a la palabra. No está restringida ni para una nación, ni para una cultura, ni para un conocimiento. El mayor analfabeto puede hacerse sabio y entendido en las Escrituras. Y el mayor sabio intelectual de este mundo, y todos sabemos que en el mundo griego lo que se levantó fue una gran cultura sobre el conocimiento, las letras, el saber, el pensar, el superyo del hombre. ¿Tú piensas que la nueva era y el pensamiento de yo soy Dios ha nacido ahora? Los griegos ya lo empezaron a cultivar, porque pensaron que fuera de Dios podían prevalecer, y nadie será fuerte en sus propias fuerzas. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque tú puedes corregir aspectos de tu vida, pues claro que sí, toda persona tiene fuerza de voluntad para en un momento dado cambiar algo de su vida que sabe que no está bien. Pero salvación y eternidad solamente viene a través de la fe en Jesucristo. Y Pablo, que era un erudito de las Escrituras, él dijo: la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y a Dios le ha placido que la salvación venga a través del oír. Y el oír la palabra de Dios. ¿Qué trae salvación? La predicación de la palabra. Por eso dice: los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero he aquí Cristo, poder de Dios. Y solamente predicamos a Cristo, y a Cristo resucitado, levantado y habitando en el corazón del creyente. Cuando Dios está en ti, es mayor el que habita en ti que el que habita fuera de ti. Por eso, ni la muerte, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni desnudez, lo que el mundo llama maldición, lo que el mundo llama derrota, un hijo de Dios lo convierte en victoria y en eternidad, en eternidad. La muerte no es más que un paso donde uno deja su cuerpo aquí y comienza a habitar en la eternidad. Bendito y alabado sea su nombre eternamente y para siempre. Apocalipsis 21, Juan dice: he aquí, yo vi la nueva Jerusalén descender del cielo. Ni el cielo ni la tierra existían, y el mar ya no era más. Hay un lugar celestial, hay moradas de eternidad donde los hijos de Dios y todo aquel que confiesa a Jesucristo habitará esa eternidad. Cristo es la puerta. Jesús dijo: yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Yo soy la puerta, el acceso. Mis ovejas entrarán, oirán mi voz, y ellas tendrán y oirán mi voz, y yo les llevaré a lugares de delicados pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. En este día, Cristo es mi puerta de acceso. Cerramos con el Salmo 24. ¿Lo ponemos, Ainhoa? Salmo 24 dice así: a partir del versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Él es el Rey de Gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Está hablando
pueblo, nación, pueblo redimido, todo hijo de Dios, toda hija de Dios, levante su cabeza, abra su puerta, abra su corazón y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es Dios? El fuerte, el valiente, el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Quien vive bajo ese ancla sobre su alma, por muy alta que se levante la tempestad, su vida permanecerá firme y fiel a Dios.